4, en el versículo 8 encontramos de las últimas instrucciones que el apóstol Pablo le da a una iglesia que él amaba entrañablemente, que se oye en sus palabras un aprecio especial. Hermanos que habían estado pendientes de su vida, de su ministerio, y que en esta iglesia había habido conflictos, una división por ahí, ¿verdad?, de opiniones, de circunstancias que no nos especifica con toda claridad la Escritura, pero que amorosamente los exhorta a buscar la unidad. Y vimos hace ya algunas semanas en los versículos 6 y 7 un consejo para que pues nada realmente sea algo que nos pueda provocar una preocupación mayor, nada que debería de provocar una afán, dice Pablo en el versículo 6, ni ninguna ansiedad, porque todo lo que traemos delante del Señor sabemos que está en su control, porque es el Dios Todopoderoso. Por nada estéis afanosos, dice el versículo 6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Padre, y la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará todos vuestros pensamientos y todo vuestro ser en Cristo Jesús. La Biblia nunca nos promete, el Señor cuando vino a traernos a ser sus hijos, a salvarnos, cuando el Espíritu Santo nos regenera, Él nunca dice que vamos a ser librados de enfrentar conflictos y problemas, pero Él nos da todas las herramientas para poder solventar todas esas cosas, y no tan solo pasarlas así, ¿verdad?, como arrastrando la cobija y llegué, sigo vivo, gracias a Dios. No, Él nos dice que en medio de todo eso no vamos a pasar afanes. Eso no va a crear una preocupación que nos domine. Eso significa afán. No va a haber una ansiedad. Y entonces llegamos al versículo 8, que vamos a estudiar en este momento, en donde Él nos enseña cómo pasar cualquier tipo de batallas, no tan solo las aflicciones o las cosas que pueden provocar un afán, sino cómo pasar cualquier circunstancia en nuestras vidas. Sobre todo una condición de pecado a la que nos podemos estar enfrentando, donde la Biblia nos enseña que es cierto que el Señor nos ha salvado, somos justificados por la fe, somos nuevas criaturas en el Señor, hay una nueva naturaleza en donde el pecado ya comienza a estorbar nuestras vidas, pero todavía hay un residual de pecado con el que tenemos que batallar. Y muchos se ha generado, inclusive de filosofía cristiana, en donde se piensa que la guerra espiritual solamente se hace a nivel de demonios, a nivel de cosas que no percibimos físicamente, pero como si estuvieran todas ellas exclusivamente en nuestro exterior. Pero la Biblia nos enseña que la batalla más importante, que para ganar la batalla tenemos que entender que en nosotros está dentro, y esa batalla es en la mente. Por eso el día de hoy he titulado así este tema: ganando la batalla en la mente. Dice así Filipenses capítulo 4 versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En esto qué? Pensar. El apóstol nos está dando aquí, inspirado por el Espíritu Santo, una serie de 6 elementos que nos van a permitir a nosotros como hijos de Dios realmente poder vivir en la victoria que ya Cristo ganó para nosotros. No es una victoria donde nosotros tenemos el mérito,
No es una victoria que tendríamos nosotros que batallar. Esta ya la ganó Cristo. Lo que tenía que hacerse para que esa victoria llegara ya lo hizo Cristo. Pero ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tomarla, hacerla nuestra. Este conocimiento de Dios es como si Cristo ya hubiera, ¿verdad?, ganado, trabajado por todo lo que se necesita para darnos a nosotros un cheque en blanco que nosotros tenemos que recibir y ejercerlo. Él ya hizo lo necesario. ¿Qué era necesario? Sufrir, derramar hasta la última gota de su sangre para que nosotros pudiéramos venir a ser salvos, ser hijos. Y dice ahí, al momento que somos hijos, dice Romanos capítulo 8 versículo 17, y si somos hijos, herederos. Herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Por eso la Biblia nos habla que estamos nosotros en Cristo, que desde que nosotros venimos al Señor, en ese momento estamos unidos a Cristo. Y en el capítulo 6 de Romanos nos dice que por eso nosotros, cuando venimos a Cristo, morimos juntamente con Cristo y resucitamos a una vida nueva. ¿Cómo es esa vida nueva? Dice en Juan 10 el Señor que es una vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? ¿No les da gusto esto? ¿Verdad que sí? Pero de repente cuando analizamos nuestra vida decimos, caray, no está tan abundante. De repente yo creo que me falta un poquito vivir en más gozo. De repente me doy cuenta que no estoy en una plenitud de paz. ¿Qué está pasando? La Biblia nos los enseña. La Biblia nos enseña que la mente de cada uno de nosotros es el campo donde se pelea la batalla más importante de nosotros como sus hijos. ¿Por qué? Porque vamos rápidamente ahí en Proverbios capítulo 23 versículo 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué dice? Tal es él. O sea que nosotros hablamos, nosotros actuamos y nosotros reaccionamos de acuerdo a lo que se ha alimentado en nuestra mente. Todo lo que nosotros hemos adquirido de conocimiento, desde que vemos algo hasta que nos sentamos en un aula y estamos percibiendo ahí lo que nos están enseñando, lo que vemos en nuestros padres, su acción, el lenguaje, todo eso abastece nuestra mente. Y todo eso, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Proverbios, es lo que nos hace ser y nos hace hacer. Pero ¿qué es lo que sucede ahora como hijos de Dios? Oye, es que dice la Biblia que somos nuevas criaturas, claro que sí. Pero ahora en el capítulo 7 de Romanos nos enseña que en nuestras vidas hay un pecado residual. Es decir, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos siervos de la injusticia, pero todavía en la carne no se ha completado la redención. Todavía queda algo pendiente que necesita ser glorificado y que va a ser cuando seamos resucitados o arrebatados. Dice 1 Tesalonicenses 4 o 1 Corintios 15 nos explica esto. Entonces, en Efesios capítulo 4 versículo 22, el Señor nos da la claridad de qué es lo que nosotros estamos viviendo actualmente como cristianos. Efesios 4 22. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice esto explicando esta naturaleza nuestra, que a veces es un poco compleja de entender. Hay algunos que inclusive se atreven temerariamente, porque no lo estudian, no lo dice la Escritura, de forma temeraria se atreven a afirmar que un cristiano, si llega a pecar, entonces en ese momento pierde la salvación, lo cual la Biblia, por supuesto, dice todo lo contrario. Dice así Efesios 4:22 para entender la naturaleza de un hijo de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál es la pasada manera de vivir? ¿Que reencarnamos? No, ¿verdad? Está hablando Pablo en su contexto, es que en un cristiano hay un antes y un después. Nuestra vida es como un parteaguas.
en donde podemos hablar de nuestra vida antes de Cristo, de lo que sucede antes de Cristo, y hay evidencias de esto, y después de haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces Él está hablando antes de este momento, antes que esa gracia se manifestara en nuestras vidas. Esa manera, en cuanto a esa pasada manera de vivir, despojaos ¿de qué? Del viejo hombre. ¿Qué características tiene ese viejo hombre? Está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es nuestra condición. Ya no estamos más sometidos. El pecado ya no es el rey en nosotros. La carne ya no es la que domina nuestra voluntad. Ahora tenemos la posibilidad en Cristo a tomar decisiones respecto a vivir una vida de santidad. Pero la pregunta es: ¿por qué muchos no hemos avanzado respecto de esto? Aquí nos los acaba de explicar Pablo. Porque todavía hay deseos. ¿Con qué característica dijo? Engañosos. ¿Qué es un engaño? Un engaño es aquello que nosotros en nuestra mente, algo que se ha abastecido, algo que ha entrado a nuestros conceptos, y que nosotros a eso, siendo una mentira, le damos calidad de verdad. Si nosotros supiéramos que es una mentira, nosotros no la consideraríamos en nuestra vida. El asunto es que nosotros le damos esa calidad de verdad. Y para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida, crecer espiritualmente, poder hacer nuestras las promesas de Dios, para que nosotros podamos realmente vivir esa vida abundante que nos permite ser victoriosos ante ese pecado, repito, de algo que ya hizo Cristo, para poder ejercer ese cheque en blanco para nuestras vidas, el apóstol Pablo nos dice qué es lo que tiene que suceder. Tenemos nosotros que trabajar, abastecer cosas ahí en nuestra mente. El Señor no quiere que nosotros hagamos lo que ya Cristo hizo. Voy a comprobar esto nuevamente, porque el apóstol Pablo también en la segunda carta, en el capítulo a los Corintios, en el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 3, la segunda carta a los Corintios 11:3, nos da precisamente esta explicación de cómo nosotros podemos ser realmente victoriosos ante el pecado. Y el conflicto es de que muchos de nosotros lo que hemos hecho es permanecer apapachando todas las cuestiones de esos vicios, todo eso en lo que nos hemos ciclado, toda esa carne residual, todo ese pecado residual en nosotros, nos hemos conformado a seguir ahí. Y el Señor el día de hoy nos dice: ya no más. Él quiere que nosotros realmente vengamos y hagamos lo necesario para poder vivir en esa victoria. Él quiere que todas sus promesas sean sí y amén en nuestras vidas. Dice 2 Corintios 11:3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Te das cuenta que es lo mismo? ¿Qué hizo la serpiente? Le presentó a Eva algo que podría para ella resultar en su mente una posibilidad de verdad. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué hizo la serpiente? Primero se habló a Eva. ¿Por dónde entró el mensaje? Por el oído. ¿Y a dónde llegó? A su mente. ¿Y qué fue lo que provocó en Eva este mensaje de la serpiente? ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo: con que Dios dijo que no podréis de comer de ese fruto. ¿Y qué dijo Eva? ¿No sabéis? Y en ese momento, ¿qué sembró en la mente de Eva? Duda. Caray, ¿será cierto que es malo, muy malo mentir? ¿Será cierto que un cristiano puede vivir en santidad? ¿Será cierto?
¿por qué Dios me dice sed santos como yo soy santo? ¿Será cierto? Porque yo veo alrededor de todo el mundo que todo el mundo anda en la fiesta, anda en la fornicación, anda en borracheras, anda en lascivias. Veo ahí en el Facebook que todo el mundo jajaja, jijiji, y muchos lol, así dicen. Lot of louds, creo que quiere decir. Perdone mi inglés, que creo que se traduce montón de sonrisas. Y entonces de repente estamos así y en nuestra vida y pum, pum, mensajes así. Yo le digo a los jóvenes, hace 8 días que les predicaba, le digo, oiga, de veras, híjole, siento una carga por ustedes, porque están viviendo tiempos tan terribles en donde el mundo, ¿verdad?, les está diciendo, ten relaciones sexuales, no pasa nada, mira qué bien que estamos, estoy re bien. Bueno, hasta en las escuelas les están diciendo, tú puedes tener relaciones sexuales, nada más cuídate. Y si te cuidas, no pasa nada. Nada más en Estados Unidos han muerto más seres humanos por el aborto que por todas las guerras sumadas que ha tenido Estados Unidos. Y una persona que ha abortado siempre tiene conflictos emocionales, siempre. La Biblia enseña en 1 Corintios 6 que una persona que se une con otra persona tiene una fusión de alma. Y cuando eso, ¿verdad?, por la relación sexual, y cuando eso se rompe, destruye. No pasa nada. ¿Qué nos están ofreciendo? ¿Qué nos están impulsando? Cuando una persona, cuando volteamos al mundo y vemos que por allá, ¿verdad?, hay delincuentes que no están pagando por lo que hicieron. Por otro lado, ¿verdad?, vemos a personas que siguen haciendo sus vidas de pecado y parece ser que están muy bien y que tienen autos y de repente volteas y tú como cristiano, ¿y yo qué onda? Y yo aquí, ¿verdad?, padeciendo. Y yo ni para el pecero ahorita para regresar a la casa, ¿verdad? Todas esas informaciones de lo que estamos viendo en el mundo se están sembrando y es sencillo que provoquen una duda. Una duda que no responde Dios, ¿la va a responder tu carne o la va a responder el mundo? Eva fue engañada porque en lugar que dijera, ¿qué dijiste, serpiente? Dios, mira esta lo que me está diciendo. No, le dio. Por eso cuando nosotros tenemos una duda, al primero que le tenemos que ir a preguntar, ¿sabes quién es? Al Señor. Y Él nos dejó 66 libros para contestarnos. Viene una mentira atractiva que parece verdad y provoca cierta inconformidad. Y luego, ¿qué hizo Eva? Vio. Primero oyó y se generó un pensamiento. Después también vio. ¿Qué vio? Que el fruto era bueno, atractivo. Le pasó algo así como cuando tú no has desayunado y te ves una gordita de chicharrón. ¿Qué pasa? Ay, caray, espero que hayan desayunado hoy, ¿verdad? Ay, y vio que era agradable. Acán, Dios les dice, entren a Jericó, no agarre nada, todo es anatema aquí, nadie agarre nada. Y Acán, ¿qué hizo? Vio que el manto era muy hermoso, que el lingote era muy valioso. David, ¿qué pasó con David? Andaba ahí de flojo el David, como tú comprenderás luego, ¿verdad? Ahora que estés trabajando, me tomo el día.
en lugar de que vengas a la congregación, veo la final del mundial. Y de repente, ¿verdad? Ahí David, ahí paseándose por su terraza, se supone que estaba en alto, ¿verdad? No lo narra, pero se supone. Y dice, de repente ve a Betsabé bañándose. ¿Qué hizo? Vio. Principalmente estos dos son los medios por los cuales penetra información a nuestra mente. Lo que leemos, lo que vemos, lo que oímos. Lo que ves en las redes, lo que ves en la televisión, lo que ves en el cine, lo que ves en las revistas, lo que oyes en el radio, y eso comienza a abastecer nuestra mente. Pero hermanos, si el enemigo logra capturar la mente, cometer el pecado es cuestión de tiempo. Si tu mente está en eso, ¿verdad? Por eso dice el apóstol, ¿verdad? La serpiente que hizo con astucia engañar a Eva. Cuando nosotros empezamos a no tener cuidado con las cosas que ingresamos a nuestra mente, cuando no tenemos filtros y decimos, ay, al fin ya soy maduro, ay, pues al fin al rato pido perdón, y estoy ahí viendo, y eso está abasteciendo tu mente, y eso es terrible para la vida de un hijo de Dios. Porque eso es lo que te está llevando a asignar valores en tu vida que posteriormente te llevan a generar decisiones o que reacciones en tu vida, emociones que de acuerdo a lo que tú hayas metido, eso es santo o eso es pecaminoso. Nuestra mente es como un procesador de alimentos, como tu licuadora. Tú no puedes esperar que si le metes a la licuadora guayabas, te va a dar jugo de papaya, ¿verdad? Lo que le metemos a la mente, eso es lo que va a producir. Si nosotros metemos cosas que no son santas a nuestra mente, entonces entendemos por qué nuestras acciones no pueden ser santas. Si nosotros le metemos cosas ordinarias a nuestra mente, si estamos pensando todo el tiempo en cosas del mundo, en cosas terrenales, dinero, que el trabajo, si eso es lo que domina nuestra mente, si es todo lo terrenal, entonces nuestras acciones van a estar siempre enfocadas a eso. Y por eso no te has decidido a levantarte a servir a Dios en lo que Él te ha llamado a hacer. Porque todos los hijos de Dios, dice Romanos 8:28, tenemos un llamado de Dios. ¿Quiénes dije? ¿Cuántos hijos de Dios? Hazle así a tu hermano, mira. Ahí te hablan. Todos tenemos un llamado de Dios que incluye todo lo que hacemos. Colosenses 3 lo dice. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Tu escuela tiene que estar formando parte de ese llamado. Pero si tú estás dudando, ay, es que abandono la escuela, tu trabajo es parte de ese llamado. Lo que haces en la congregación es parte de ese llamado. Lo que tú estudias de la Biblia es parte de tu llamado. Lo que estudias secularmente es parte de ese llamado. Pero nuestra mente de ese se divide y decimos, una cosa es el mundo y otra cosa es la iglesia. No, Señor. Todo lo que hacemos hay que hacerlo para el Señor, conforme a lo que nos ha llamado. ¿Quieres tomar una decisión de cambiarte de tu trabajo? ¿Quieres tomar una decisión de cambiarte de escuela? Entonces, ¿cuál es tu llamado? ¿A qué te llamó a hacer el Señor? Eso es lo que te debes preguntar. Y entonces Dios te va a dirigir. Muchas veces pedimos cosas y dice Santiago, pero no recibimos. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo mal. Porque estamos pidiendo para nuestras pasiones. En otra versión dice para nuestros deseos. Ay, es que yo quiero un carro. Y Dios dice, ¿tú crees que te salve? Que envía a mi hijo Jesucristo, vivió una vida santa, murió en la cruz del Calvario, resucitó, para que tú sueñes en un coche nada más. ¿Quieres un coche? Pídemelo. Bueno, ¿para qué me lo pides? Ni manejar sabes. Señor, un novio. Ni cocinar sabes.
Pobrecito. Señor, una novia. No sabes ganar ni un peso. El Señor quiere que nosotros entendamos cosas importantes. Que no nos dejemos llevar por los deseos engañosos, por nuestras propias pasiones. Dios nos está llevando a entender que nuestro llamado está mucho más elevado de lo que es esta tierra. No es que eso sea pecaminoso, hermano. No estamos diciendo eso. No está mal que si tú quieres un lugar donde vivir y que se lo pidas al Señor con ciertas condiciones de comodidad, no está mal. Él te lo va a dar mucho más abundante de lo que pidamos, dice la Escritura. Él te va a dar algo mucho mejor de lo que tú pidas. Entonces se lo pido de 3 recámaras, me lo va a dar de 4. No, hermano, otra vez. Que Dios va a dar algo conforme a lo que tú necesitas. El problema está en que a veces no nos damos cuenta de lo que realmente nosotros necesitamos. En ocasiones es más importante que una casa de 4 recámaras. Es más importante que tu corazón aprenda a confiar en Él. O aprendamos, dijo el otro. Pero como hemos alimentado nuestra mente de puras cosas terrenales, hasta nuestras peticiones están solamente a nivel terrenal. Y entonces Pablo por eso dice: hermanos, hay que ejercitar la mente de una forma diferente. ¿En qué tenemos que pensar? Fíjate, Dios no nada más nos dice: no hagas esto, no hagas esto. No, el Señor nos dice qué sí tenemos que hacer. Y aquí el Señor nos está diciendo: piensa, pon a trabajar tu mente. No pienses que trabajar tu mente es sentarte 2 horas viendo una serie de televisión. No, eso estanca tu mente. Eso te hace vivir, de hecho, una vida irreal. Vamos a ver en un momento que eso es hasta es el resultado de la pecaminosidad. Porque esa es la tendencia de nuestra carne. Nuestra carne, ¿verdad? Aunada con lo del que el mundo lo está diciendo. Mira, vamos rápidamente. Jeremías, capítulo 11. Fíjate cómo el pueblo de Dios llegó a endurecerse por el pecado, y el pecado dio un resultado. Dice ahí: no oyeron ni inclinaron su oído. O sea, cuando nosotros en esa herencia del pecado no estamos oyendo la voz de Dios, es porque aquí lo dice: antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Así funcionan las cosas con respecto al pecado. Dejamos de oír la voz de Dios, y ¿sabes qué empieza a funcionar? La imaginación. Empezamos a crear una realidad alterna. Empezamos a decir lo que decíamos hace rato, ¿no? Empezamos a creer esas mentiras y esos engaños en que decimos: no pasa nada. No hay problema que yo empiece a hablar con una persona no cristiana, ¿verdad? Pues yo sé que puedo poner un límite, y cuando menos piensas, ya está tu corazón ahí más embarrado que nada, más comprometido que otra cosa. ¿Y todo por qué? Porque se te hace pero bien facilito cruzar una línea. Y el asunto es que nuestro yo le dice a nuestro yo y nos convence de que podemos hacer eso. Decía un autor que la persona con quien más hablamos es de nosotros mismos. Y eso es satisfactorio. Cuando tú puedes llegar en un momento a justificar la situación en la que estás hablando contigo mismo, en ese momento nos extraviamos, pero es satisfactorio. Nos hace sentir bien. Por eso dice Proverbios: ¿quién podrá conocer? El salmista dice: ¿quién podrá conocer sus propios errores? Y Proverbios dice: para el hombre todos sus caminos son rectos. ¿Quién podrá conocer sus propios errores? Nos tenemos acostumbrados a decir: estoy bien, no tengo mal, sí hay un poquito de pecado, pero estoy bien. Y luego le añades a eso que la carne nos invita a que se tranquiliza todavía más cuando vemos el pecado de alguien más. Mismo David,
después de pecar con Betsabé, viene Natán y ¿qué le dice? Le cuenta una historia. Le dice: oye, fíjate que hay una persona, un rico, que le robó a un pobre su borreguita, se la robó y la fue y la hizo barbacoa. Estoy parafraseando, no vaya a buscar usted la barbacoa ahí. ¿Qué hace David? Se enoja. ¿Qué? No, ese cuate tiene que pagar, merece la muerte. Cuando nos sucede esto, que nosotros somos guiados por nuestras imaginaciones y empezamos a hablar con nosotros mismos, cosa que la Biblia nunca nos dice que hagamos, porque la verdad no la tenemos nosotros, la verdad la tiene el Señor. Entonces empezamos nosotros a generar, ¿verdad? Y se endurece tanto nuestro corazón que a veces hasta cuando viene algo en externo y nos dice: oye, eso no está bien, fíjate, y empieza a decir, y nosotros reaccionamos con una justicia, con un estándar de justicia alto, como, porque cuando se trata de aplicar la verdad, es mucho más fácil aplicarla en los demás que en nosotros. Y entonces David recibe este mensaje y Natán le responde: David, ese eres tú. Dios quiere que nosotros pongamos en nuestra mente, número uno, dice aquí, todo lo que es verdadero. ¿Qué es la verdad?, preguntaba Pilatos a Jesús. Porque esta es una de las preguntas que se ha hecho el hombre, y en esa manipulación que hemos hecho de los términos y en donde nos volvemos expertos en autoengañarnos, inclusive a nosotros mismos, por esos deseos que tenemos de continuar con la satisfacción ínfima que el pecado tiene, entonces creemos que la verdad es relativa o que la verdad realmente no existe. Cuando Dios nos dice, Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y fíjate, la palabra verdad en la escritura del Nuevo Testamento significa lo que corresponde a lo real, que es totalmente opuesto a lo que corresponde a la imaginación. No es lo que nosotros creemos que podría llegar a ser. No, Dios nos dice: esto es lo real. Cristo es real. Cristo vino aquí a morir por nuestros pecados. Dios hizo las cosas con un diseño exclusivo. Dios hizo todo con formas específicas que Él es el mismo que determina cómo funcionan. Y nosotros vamos a encontrar la victoria en nuestras vidas cuando tomemos la decisión ya de no estar pensando solamente en lo que nosotros determinamos, guiados por nuestras imaginaciones, pensando en justificarnos o pensando o dudando lo que Dios ha dicho. Nosotros tenemos que venir y tomar una decisión al respecto. Y si Dios dice: mi palabra es verdad, yo tengo que hacer que esto que está aquí escrito, tomarlo en ese nivel en mi vida. Y si Dios me dice que tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, yo no voy a poner: ¿funcionará? Yo lo hago. Y si Dios me dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, Dios dice: ay, ¿por qué? ¿Qué tendrá de malo? Y si Dios te dice: no hurtes, ya no te preguntas, porque su palabra ¿es qué? Verdad. Así lo dijo Cristo en Juan 17:7. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces lo que tenemos aquí escrito en la Biblia, eso es lo que le tenemos que dar y si Dios lo dice, hermanos, por eso nosotros como hijos de Dios ya no podemos estar: es que yo siento de Dios.
Yo siento que el Señor me está diciendo que tengo ya por una vez, por todas, ¿verdad?, abandonar mi casa. Achis, 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 los mariachis. Y entonces que venimos a la Biblia y en Mateo 19 tachamos ahí que dice: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Porque tú sientes. Si el Señor dice que es bueno que nosotros ofrendemos, pero es que yo veo que mis matemáticas no alcanzan, ¿qué tenemos que hacer? Aquí está, confiar, poner mi confianza en que lo que está escrito aquí es la verdad, corresponde a lo real. El mundo nos establece patrones que no son los de Dios, pero Dios nos dejó en su palabra la revelación de lo que es la verdad. Y por eso ahí mismo más adelante en Efesios capítulo 4, y por eso también en Primera de Juan 1, y por eso también en Romanos 12, 1 y 2, que nos dice qué tenemos que hacer. No nos conformemos a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. El asunto para la victoria con el pecado, el asunto para vivir en la plenitud de las promesas de Dios está en que nosotros vengamos y abastezcamos nuestra mente de la palabra de Dios. Saturemos nuestra mente de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros llenamos nuestra mente entonces de la palabra de Dios, si alimentamos nuestra mente de cosas santas, entonces vamos a tener una vida sana, una vida de bendición. Y por el contrario, si nosotros estamos abasteciendo nuestra mente de puras cosas pecaminosas, tú con esa facilidad, o yo hemos estado con esa facilidad alimentándonos de eso, ¿verdad? De personas pesimistas, de cosas que nos dicen lo contrario, conceptos que nos dicen lo contrario a la palabra de Dios, que tenemos una lluvia ahí de información que nos dice: no, la homosexualidad es algo normal, y empezamos, ¿verdad?, ahí a relacionarnos con todo eso. Por eso viene una confusión terrible. Todo lo verdadero. ¿Y qué es todo lo verdadero? Lo que está aquí escrito en su palabra. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra. Por eso, mis hermanos, les insistimos una y otra vez, por las misericordias de Dios, en el nombre del Señor, y reconozcamos nuestra necesidad de estar alimentándonos de la palabra. Tú no puedes vivir un día sin que vengas a la Biblia y dejes que Dios te hable, porque si no va a venir una víbora y le vas a creer. Va a venir alguien con su áspid, con su veneno, y te va a convencer. Porque el mundo nos está invitando a ser saturados con sus conceptos erróneos. Todo lo verdadero, y luego dice todo lo honesto. En otra versión dice todo lo digno. ¿Qué significa esto? Que en nuestra mente tenemos que estar insistiendo en la verdad, y eso está incluido en la palabra de Dios. Pero ahora tenemos que tener pensamientos honestos. Hay una tendencia dentro del cristianismo a vivir una medio santidad. En la carta a Pedro, el Señor nos dice: ser santos como yo soy santo. Qué impresionante que el Señor nos compare la santidad que demanda de nosotros, que quiere que en la que vivamos, con su propia santidad. ¿Cómo es la santidad de Dios? ¿A medias? ¿Dios intenta ser santo? No, Dios es absolutamente santo. Entonces nuestra perspectiva de eso no puede conformarse a intentos, no puede conformarse, pero tenemos que venir con honestidad y decir y hablar las cosas con verdad, lo que corresponde a la realidad, y con nosotros con esa actitud pensar las cosas como realmente son. Hermanos, estamos viviendo en un mundo, en una sociedad donde como todo está corrompido,
Eso engaña fácilmente a nuestras vidas, a nuestras mentes. Nos hemos alimentado de eso y eso facilita el pecado. Es tan terrible la impunidad que eso parece ser que nos impulsa, ¿verdad? Nos dice, mira, aquí está el camino, no pasa nada, no hay ninguna consecuencia, puedes pecar, ¿verdad? Mira, la gente roba, la gente hace ilícitos y no pasa nada. Pero sí hay alguien que los está mirando todo el tiempo, y ese es Dios. Con Dios no hay impunidad. Es tan terrible que los hijos de las familias puedan experimentar un divorcio, porque eso está empujando en sus mentes a pensar que lo que Dios creó no es suficiente. Y hay una alternativa manipulada de forma personal para romper eso que Dios estableció. El pecado dentro de la casa. Y todo esto lo que hace es relajar los límites y pensar y hacer pensar. Por eso les decía Pablo, ¿verdad? Mira, si para tu hermano le es ocasión de caer comer carne, no comas carne. ¿Por qué? ¿Porque comer carne era pecado? No. Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Es decir, yo veo a mi hermano que para él el comer carne le provoca un conflicto, entonces por amor a él no como carne. Si para él eso le afecta en su vida, entonces yo con la conciencia, ¿verdad?, de lo que Dios me ha llamado a hacer de bendición aquí en la tierra, no lo hago. Ese es el llamado de los hijos de Dios. Que nosotros podamos ver que Dios quiere que nosotros veamos, Señor, en el Señor, ¿verdad? Que nosotros de eso tenemos que llevar nuestra vida, nuestra mente. Porque está abastecida de tantas cuestiones que no corresponden al honesto, que entonces nos complica y nosotros empezamos sin darnos cuenta a desear los beneficios de lo que aparentemente esa impiedad está generando. Y entonces estamos escuchando, no, pues es que ahora estoy mucho mejor que cuando estaba casado. Tengo libertad. Imagínate esas palabras en la mente de un niño. Imagínate lo que se corrompe del diseño de Dios en la mente de un adolescente. Y aún dentro de la iglesia nos estamos siendo permisivos de ese tipo de situaciones. Sed santos como vuestro Padre, como yo soy santo, dice. Nuestro enfoque debe de buscar una santidad como la de Dios, no como un intento personal. Quitémonos eso, seamos honestos. Significa que nosotros veamos y vayamos respecto a lo que Dios nos está viendo, la realidad, pero también lo que Dios nos está exponiendo en su verdad. Y si Dios nos dice que podemos ser santos, es porque, ¿sabes qué? Podemos ser santos. Quitemos, ahí está un engaño que se derriba, ¿verdad? Ay, no puedo, pues es que hermano, pues es que estoy atado a mi pecado. Pues entonces no has de ser hijo de Dios. Porque algo que caracteriza a un hijo de Dios es que ya no somos esclavos del pecado. ¿Ya no somos qué? Esclavos del pecado. Somos libres en Cristo Jesús. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Dale gloria a su nombre. Todo lo verdadero, todo lo honesto. Número 3, todo lo justo. Nosotros no debemos de conformarnos simplemente a hacer lo correcto. La Biblia no es un libro moralista. No es un libro que nos establece, mira, tú pórtate bien, haz esto. De hecho, eso caracteriza el cristianismo de todas las demás filosofías y religiones. De hecho, el cristianismo no es una religión como tal, es una forma de vida. Entonces, todo el mundo dice, pórtate bien, haz esto, sigue las instrucciones. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que para nosotros nadie quien haga el bien, no hay quien entienda.
todos pecamos y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. Entonces, este concepto de estar pensando en lo justo es muy diferente a estar pensando en lo religioso. ¿Qué es lo justo? Es a lo que Dios nos ha llamado a vivir como sus hijos. Y solamente se logra no tan solo haciendo lo que es correcto, sino haciendo lo que Dios nos ha pedido, y por eso se parece mucho a lo correcto, pero tiene que tener algo más, que es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 3 dice que de acuerdo a la escritura creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Puedes estar haciendo muchas cosas que aparentan ser buenas, que aparentan ser correctas, pero si no tienen fe, eso no es contado por justicia. Entonces, ¿en qué tenemos que ocupar nuestra mente? En estar pensando ¿qué Dios ha demandado de mí? Y entonces eso voy a hacer para darle gloria a su nombre. Y cuando tenemos ese pensamiento, hermano, a mí no te va a costar ser papá. Porque ¿quién te puso para ser padre? Dios. ¿No fueron dos células que por ahí se encontraron en una noche de copas? ¡Pum! Y cayeron y ya soy papá. No. La soberanía de Dios hizo, y en la soberanía de Dios, Dios te dio esa autoridad. Y si Dios te dio esa autoridad, que al mismo tiempo es un privilegio, porque herencia de Jehová son los hijos, entonces no la vas a abandonar. Pero tú puedes hacerlo porque es tu deber, o puedes hacerlo porque te tocó, o puedes hacerlo porque pues si no se mueren estos chamacos, o puedes hacerlo para darle gloria a su nombre. Y cuando eso sucede, no te pesa, no te va a pesar, porque sabes que cada cosa que Dios te pide que hagas y en la forma que Dios te pide que lo hagas, eso le va a agradar a tu papá. Y vas a permanecer haciéndolo. En eso pensar. En eso que hay que pensar. Enfócate a eso. Hay que elevar esa mentalidad de lo terrenal y de los gustos personales a lo que le agrada a Dios. ¿A Dios le agradará que le cantes a Él? ¿A Dios le agradará que le dances a Él? Luego, ¿a Dios le agradará que seas amoroso con tu esposa? 3 varones dijeron amén. ¿A Dios le agradará que te sujetes a tu marido? ¿A Dios le agradará que honres a tus padres? Eso hay que hacer. En eso pensar. ¿Cómo yo hago lo que Dios me ha pedido? ¿Cómo yo muero a mis deseos que me están impulsando? A ver, ¿cómo tengo? En eso tengo que ocupar mi mente. Todo lo puro. Esta palabra puro es la palabra hagnos, que significa libre de contaminación, libre de pecado. Es decir, hay muchas cosas que se han contaminado y que de repente nosotros creemos que eso que tenemos enfrente, ¿verdad? Ay, es tan malo, tan malo. A ver, ¿qué dice el Señor? Con la palabra nosotros tenemos que quitarle todas las cosas que están estorbando a eso, y hay cosas que Dios ha diseñado para que nosotros vivamos y nos deleitemos en Él, disfrutando de lo que nos ha dado con acción de gracias. Porque de repente vemos a unos cristianos, ¿verdad? Yo no pongo arbolito de Navidad. La otra vez vi, ¿verdad? Hay un mensaje que decía, ¿verdad? Estoy muy bien con el pastor, el doctor Armando Alduz, en toda su doctrina, excepto que festeja la Navidad. Ay, hermano, ¿cuál es el problema con la Navidad? No es la fecha, no tenemos la fecha. Ahorita estamos ayudando a una hermanita, ¿verdad? De una iglesia que no tiene su acta de nacimiento, por lo tanto no sabemos su fecha.
pues ya se amoló, no le celebramos su cumpleaños, ¿no? Pues qué tonterías. Es que es una tradición de que, bueno, ¿cuándo quieres celebrar? ¿El 5 de septiembre? Celebra el 5 de septiembre, pues. Es más, mira, para acabar pronto, así ya sin chance de negociar, hay que celebrar que Cristo nació todos los días. Ese día ponemos luces y árbol y tal, o no. Pero Cristo encarnó para nuestra salvación. Bueno, la encarnación de Cristo es algo maravilloso, no podemos dejarla a un lado. Entonces hay que, a ver, ¿qué te estorba? Lo puro, lo limpio, todo lo que es, ¿verdad? Puro, eso es lo que nosotros tenemos que estar pensando. Quítale, límpiale ahí todo lo que la contaminación, de lo que toda esa impureza que el mundo, que la religiosidad. Pero ¿de qué estamos alimentando? Ahí estás viendo películas de terror. ¿No me digas que eso es puro? Películas con una cantidad de violencia terrible, de sensualidad. Hay que tener cuidado. Aquí en la mente, ¿verdad? Todo lo que se abastezca ahí va a tener tarde o temprano un resultado. Número 5, todo lo amable. Esta palabra amable significa amistoso. Todo lo que es agradable. Una amistad se disfruta. Todo lo que se disfruta, que obviamente no es pecaminoso. Gentil, paciente. Esta palabra nos lleva, ¿verdad?, a hacer algo que exterioriza, es decir, que los demás sepan que tienen una ayuda en nosotros. Ese es algo amable. En lo amable, o sea, en otras personas, ¿qué tenemos que pensar? Pregúntate, hazte esta pregunta. En lugar de hacerte la pregunta de ¿está mal esto? ¿Está mal que fume? ¿Está mal que vaya al antro? ¿Es pecaminoso que tenga un novio cristiano? En lugar de preguntarte qué tan malo es algo, pregúntate qué bueno tiene eso. Y cómo lo que yo haga va a edificar la obra de Dios. Cómo lo que yo haga va a edificar a los que están alrededor de mí. O ya, si en lo menos, cómo lo que yo haga va a edificar mi propia vida. Si puedes resolver positivamente a cualquiera de esas 3 preguntas, hazlo. Si no, deja de perder el tiempo. Dice la Escritura que debemos de redimir el tiempo porque los tiempos son malos. Y nos encanta tirar ese recurso valioso del tiempo a la basura. No lo estamos valorando. ¿Cómo resolver las necesidades de los demás? ¿Cómo edificar a otros? Eso es pensar en lo amable. Y número 6, todo lo que es de buen nombre. En otra versión dice todo lo honorable. Esto significa todo lo que es digno de mencionar, contrario a lo que causaría vergüenza. Es decir, si tú te estás trayendo pensamientos que si alguien se acerca y te dice ¿en qué estás pensando? Y te daría vergüenza decírselo y no se lo podrías expresar, entonces deja de pensar en eso y piensa en cosas que tú sí podrías explicar a los demás. ¿Me explico? Eso es lo de buen nombre. Eso es honorable. Lo que habla bien. Si hay virtud, es decir, esta palabra virtud es excelencia moral alguna, si algo digno de alabanza, si esto es digno de elogio, no digno de chismes, no digno de estar hablando de los demás, no digno de estar criticando, no es digno de elogio. El Señor a la iglesia de Éfeso le dijo: oye, veo, ¿verdad?, lo que has hecho bien, ¿verdad? No has participado de esta doctrina, etcétera. Dios de alguna forma estaba elogiando en esa área específicamente, aunque tenía una exhortación posterior, en esa área estaba elogiando a la iglesia. Si hay algo digno de elogio, entonces en eso pensar. Eso tenemos que gastar nuestros tiempos.
En eso tenemos que estar nosotros ahí, mira, porque cuando nosotros hablamos y pensamos de la verdad, entonces vamos a hablar verdad en nuestras vidas. Muchos de nosotros no somos capaces de hablar de la verdad de Dios, porque no estamos alimentándonos de esa verdad. Muchos de nosotros estamos sometidos a vergüenza y por eso no estamos predicando del Señor. Y el Señor quiere que nosotros veamos, escuchemos de parte de Dios que todos nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo y que tenemos que levantarnos para resplandecer, porque ese es nuestro llamado, ser luz. Y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero si la gente no está viendo nuestras buenas obras, si nuestra vida está siendo la misma que los demás, que el resto de los seres humanos aquí en la tierra, es porque eso que ganó Cristo y que está ahí latente para que nosotros lo hagamos, no estamos abasteciéndolo en nuestra mente. No estamos invirtiendo el tiempo suficiente en un estudio bíblico. No estamos dedicándole nuestro día en un tiempo suficiente a abastecernos de la palabra de Dios. Estamos siguiendo nuestro viejo hombre, guiado por sus propias especulaciones. Y es el tiempo que esas especulaciones que se han sembrado en la mente, que son astutas y escurridizas, las saquemos de una vez por todas de nuestras vidas. Que de una vez por todas nosotros ejerzamos. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En 2 Corintios 10:5 es lo que dice. Ese dominio propio, ¿verdad? Significa que nosotros no vamos a dejar, ¿verdad? Vamos a derribar esos argumentos, esas especulaciones literalmente, y todo eso que se ha levantado con altivez contra el conocimiento de Dios, como ejerciendo ese dominio propio, llevando cautivos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Cierre sus ojos, por favor. Dios, gracias, porque hay una forma de llegar a eso que en algún momento de nuestras vidas podríamos haber creído que ya no podríamos llegar, y nos hemos acomodado a una vida en la que queremos amarte, pero no se demuestra ese amor en lo que estamos haciendo. Y ahora nos damos cuenta que hemos llenado nuestro tanque de conocimiento con demasiada basura, lo cual nos está llevando a tomar muy malas decisiones. Hemos alimentado esos deseos engañosos con todas esas especulaciones, con todas esas generación de imaginación, de nuestra imaginación, dándole calidad de verdad a cosas que bastaría con honestidad voltear a ver lo que le ha pasado a otras personas que han tomado decisiones como la que nosotros queremos tomar, y la realidad es que no es lo que nosotros estamos imaginando, no es el bien que desearíamos tener. Han sido mentiras que han sido creídas por otros y que han recibido la consecuencia de una muy mala decisión. Pero gracias, porque desde ahorita, como tus hijos, como tus hijas, nos estás advirtiendo de lo que hay que hacer. Que si nosotros nos hemos dejado engañar, ahora, Señor, caminemos hacia el lado contrario. Que ahora traigamos la verdad de tu palabra, que le demos esa calidad de valor, ese valor absoluto que debe de tener en nuestras vidas, y que por ese hecho simplemente nosotros la obedezcamos. Queremos pedirte, Señor, que nos hables. No queremos ser como dice Israel, que ya no inclinaba su oído a ti, que ya no te oía. Tal vez nuestro corazón se ha endurecido a tal grado, Señor, que tu palabra viene y no la estamos entendiendo. Se ha endurecido nuestro corazón, Señor, que seguimos aferrados a nuestras formas. Pero Dios, ten misericordia de nosotros y haz tu obra para que desde este momento, Señor, seamos obedientes,
creamos, consideremos realmente que lo que tú dices en tu palabra corresponde a la realidad. Que ya, Señor, no nos dejemos llevar por este mundo, por la corriente de este mundo. Que no nos sigamos adaptando, Señor, a este siglo, sino que vayamos, Señor, a ser esos luminares en esta tierra, a ser esos heraldos que testifican quién eres tú. Que tu poder sea una realidad en nuestras vidas. Por la paz que podamos recibir aún en medio de una tribulación. Porque vivimos, Señor, y se ha generado en nosotros paciencia. Porque vivimos con esperanza. Y eso se demuestra porque hay gozo y hay paz. Gracias, Señor, porque es lo que ha traído la justificación en nuestras vidas. Es lo que ha traído tu Espíritu, hacernos entender estas cosas espirituales que sin ti sería imposible. Gracias, Dios, y permite que podamos realmente, Señor, vivir en esa vida abundante que ganaste para nosotros. Y si tú en esta tarde no has hecho la decisión de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ahí en tu lugar dile estas palabras. Dile: Señor y Dios, ahora sé que yo pequé y merecía morir, vivir por toda la eternidad lejos de ti. Mas tu amor hizo que tu Hijo Jesucristo se hiciera hombre y viniera a la cruz del Calvario a pagar en mi lugar, recibiendo el castigo de mis pecados. Fuiste a esa cruz y redimiste y pagaste mi deuda. Creo en ti y te confieso como mi Señor y Salvador, porque sé que al tercer día resucitaste entre los muertos para darme una vida eterna, una vida nueva. Y sé que desde hoy, por ser tu hijo, por ser tu hija, estaré siempre unido a ti. Gracias, Dios. 4, en el versículo 8.